y es la alta tensión que quizá pueda haber en China. Y ahora lo que observamos, y según este gráfico que mide el índice de liquidez de los bancos centrales y el promedio a 6 meses, vemos que el Banco Popular de China está en modo sequía total. Hay un problema de liquidez súper importante. China, sobre todo, cuenta con un enorme problema, que es el sector inmobiliario. El problema aquí es que la recesión inmobiliaria tiene una importancia tan grande para la economía china y el daño potencial que puede causar es tan grande que esto da un poquito de miedo, ¿no? Estos crecimientos lo que hacen es alejar a China del concepto de economía emergente. Esta idea, ¿no?, de comparar China con Japón, como China no se despierte pronto de su letargo económico, pues de alguna manera podría vivir la misma situación que ha vivido la economía japonesa durante muchos años. Hay un problema, como digo, importante. Muy bienvenido a Antonio Castelo, como siempre, analista y broker, en unos días en los que parecía que en verano no pasaban cosas y pasa de todo, ¿no? Pasa de todo, tenemos un dato de inflación mejor de lo esperado, tenemos un índice de precios al productor peor de lo esperado, una confianza del consumidor cayendo por debajo de lo esperado, y luego estas alertas que pueden surgir de Asia, tanto de China como de Japón, que las vamos a comentar a lo largo del programa, porque no se está poniendo mucho el foco en eso en el mundo mainstream, y yo creo que es hora de mirar hacia Asia por si las moscas, ¿no? Y muchas veces nos ha preocupado y lo vamos a comentar. Pero antes, bienvenido Antonio, como decía. Hola, buenas tardes, Héctor, y buenas tardes también a todos los asistentes que veo que cada vez son más y que geográficamente este es muy amplio, lo cual está francamente bien y bueno, pues nos da mucha alegría, nos pone muy contentos ver toda esta gente interesada por la economía y por los mercados. Me sumo a ese comentario y añado que a los que lo veis en diferido desde YouTube y no aquí en directo, que si os gusta el contenido, la única manera de hacérmelo saber es dejando ahí vuestro like. Tenéis ahí el recordatorio de suscribiros al canal, por si no lo conocíais y os gusta este tipo de contenido y lo queréis apoyar. Y los comentarios abajo, oye, yo te suelo ver, Héctor, me gusta mucho el contenido, qué temas tan interesantes, lo que sea. Me lo dejáis ahí abajo, y si discrepáis, si es desde la educación, también. Pero para hacer el recordatorio de los que lo veáis desde YouTube, si queréis apoyar el contenido, siempre os lo digo, la única manera de darme vuestro feedback, y no cuesta mucho, es con el like. Pero dicho esto, vamos a poner el foco en la actualidad, Antonio, que esta semana ha venido muy intensa con muchos datos relevantes. Y los últimos han sido índice de precios al productor, que sabemos el impacto que esto tiene sobre el PCE, el deflactor que sigue la Fed para ver la evolución de la inflación, peor de lo esperado. Por poner en contexto para los que se vayan conectando ahora o lo vean esto en diferido, digamos que el PCE ha tenido una lectura bastante peor en términos tanto subyacentes como generales. En subyacente, el anual ha quedado en el 3% frente al 2,5% previsto, desde el 2,6% anterior, repunte cuando se esperaba caída. El mensual subyacente 0,4% frente al 0,2% previsto y 0,3% anterior. Y el mensual 0,2 frente a 0,1 y 0% anterior. Y anualizado 2,6, 2,3, 2,4. Confianza del consumidor también cayendo. En fin, volatilidad en los datos, Antonio, en general, después de una inflación positiva, y cuesta mucho prever lo que va a hacer la Fed, lo que no va a hacer la Fed, lo que va a hacer la economía y lo que no va a hacer la economía, ¿no? Pues mira, yo aquí de momento, mientras tú estabas diciendo esto, me veréis de vez en cuando que quito la vista de la cámara y miro a la otra pantalla, tengo aquí los índices bursátiles, cómo están evolucionando en este momento que estás diciendo esto. Pues el S&P 500 está subiendo un 0,56%, había empezado un poco flojito, pero está recuperando, ya recupera prácticamente la mitad de la bajada de ayer, ¿no? El Dow igual sube un 0,42. Bueno, ¿con esto qué es lo que quiero decir? Con esto lo que quiero decir es que efectivamente los datos no parecen buenos, pero bueno, el mercado sí. Ayer en Estados Unidos descansó un poquito, no así en Europa. Eh, Luego podemos hablar, si queréis, también que es un poquitín de Europa, que también hay alguna cosa que llama la atención. Pero lo cierto es que, bueno, que el mercado, los índices americanos, pues siguen prácticamente en niveles de máximos. A ver, mayoritariamente desde hace una semana, 10 días en el mercado, lo que se piensa es que va a haber bajada de tipos por parte de la Reserva Federal ya en septiembre y quizás otra más de un cuarto de punto en noviembre o diciembre.
Y yo aquí añado una cosa, y es que ojo con estos cambios de opinión, porque hace apenas 3, 4 semanas se pensaba como mucho, en el mejor de los casos, en una única bajada, ¿no? Y ahora ya, como digo, se están pensando en dos. Incluso hoy en algún sitio leía que, bueno, leía y veía en la página de CME donde pone las probabilidades de movimientos en las próximas reuniones, ya le estaba dando alguna posibilidad, pequeña, pero alguna posibilidad incluso ya a una bajada en la reunión de julio. O sea, a mí me parece, bueno, me parece demasiado optimista. Pero lo que quería decir es que, bueno, ojo con estos cambios de opinión en base a un dato concreto que ha sido pues, el reciente dato de IPC. ¿Por qué? Pues porque estos montajes, estas ideas pueden darse la vuelta visto y no visto, ¿no? Y, bueno, pues tenemos a los mercados en máximos y tenemos por ahí pues una serie de cuestiones que nos hacen ver que la inflación, muy lejos de estar dominada, no lo está. Es verdad, se ha corregido bastante, pero no está dominada, está muy por encima del objetivo 2%. Y por contra, lo que podemos empezar a ver también, pues es algunos movimientos de aterrizaje de la economía. Ha habido mucha discusión si íbamos a tener un aterrizaje suave, si iba a ser más fuerte. Bueno, parece que se ha quedado ya en el mercado la idea de que el aterrizaje va a ser suave, pero hoy empezaba la campaña de resultados. Han salido, como sabéis, tres bancos, que luego si Mm. queréis comentamos un poquito, pero hemos tenido también datos de dos compañías importantes, PepsiCo y Delta, que Mm. publicaron ayer y decepcionaron, ¿no? Y ojo, Entonces yo creo vinculadas al que, consumo, Antonio, ¿eh? Estas compañías, Pepsi, claro, obviamente, vinculada al consumo, Delta claro, por el tránsito de turistas y de claro. tráfico aéreo. Por eso, sí, por eso precisamente me parecía relevante con el dato que ha salido hoy, porque yo creo que habría que tener algo de cautela sobre la campaña de resultados, ¿no? Porque, bueno, hasta hace unos días se pensaba que seguirían dando soporte al mercado, como ha sido en las campañas anteriores, pero vamos a tener que estar un poquito pendientes de qué es lo que pasa, ¿no? Como digo, empieza ya con fuerza la campaña de resultados en Estados Unidos. En los próximos días también iremos conociendo resultados importantes en Europa y yo creo que van a ser los resultados empresariales los grandes protagonistas en las próximas semanas. En ese contexto de mercado, decíamos, más confiado en que la Reserva Federal va a recortar en septiembre y también en noviembre y diciembre va a hacer dos recortes de 25 puntos básicos en cada caso. Claro, aquí la cuestión también es interpretar si las bajadas de tipos de interés son positivas o son derivadas de que la Reserva Federal está viendo cierto enfriamiento en el mercado laboral y que ese enfriamiento se pueda acelerar. Yo creo que es donde está el foco, el miedo, la incertidumbre sobre julio, agosto, lo que podamos tener, ¿no? Yo creo que los datos, ayer se tomó también muy positivamente, ojo, hay que decirlo también, en el mercado de futuros luego se dio la vuelta, pero un dato de paro semanal mejor de lo esperado, que recordemos que veníamos de 4 semanas consecutivas con datos peores de lo esperado, es decir, hay un dato bueno después de 4 semanas. Quiero decir, con todo esto que quiero decir, y ahora me dices qué piensas, que por una lectura no podemos cambiar la tesis y la teoría, sino que por una lectura hay que seguir viendo por lo menos otras 3 lecturas más para ver si la tendencia ha cambiado o sigue tendencia de destrucción de empleo, sobre todo en términos de paro semanal. No sé cómo lo ves. Obvio, Héctor, sí, eso es un poco lo que te decía, que realmente hemos montado, o sea, en el mercado se ha montado esta idea de dos bajadas de tipos eh, con apenas un dato, ¿no? Y yo creo que hay otros datos que no están en la misma línea. Esta mañana, no sé si lo tienes por ahí a mano, he visto un tuit que has puesto donde decía que, ojo, porque en los momentos en los que empiezan las bajadas de tipos de interés, estas que estamos anhelando tanto y con tanta fuerza, que ahí es donde el mercado se puede dar la vuelta. Y esto, pues hay gente que en algún momento me pregunta, hombre, pero esto es absurdo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, igual de absurdo que el mercado haya subido con la fuerza que ha subido, con los tipos de interés subiendo y ahí arriba.
Pero tiene una explicación también, y es que probablemente si las empresas que han aguantado hasta ahora razonablemente bien, pues empiezan a hacer agua, ¿no? Y el otro día, insisto, que Powell hablaba del mercado laboral y decía que bueno, que se puede estar parando la efervescencia que tenía y demás. Esto puede ser un síntoma, algunos de estos datos que han salido hoy lo son también. Entonces puede ser que nos encontremos con que, bueno, pues las empresas no son capaces de seguir siendo resistentes y por eso decía antes que va a ser muy importante ver esta campaña de resultados, porque hasta ahora en un entorno muy complejo, muy complicado, las campañas de resultados han sido capaces de sostener a las bolsas, incluso darles impulso. Y bueno, y a partir de ahora, pues tenemos que ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, o sea, no digo que hay que tener miedo, no digo que hay que vender bolsa, porque el fondo del mercado es el que es y ahí está, esto es incuestionable, pero sí que hay que estar, yo creo que cada día más atentos. Déjame que comparta este gráfico que decías en pantalla y así ya me sirve para hilar con siguientes conceptos y temáticas que vamos a tratar en el programa. Dame un segundito que cambio por aquí y lo tenemos por aquí. Este es el gráfico al que Antonio hacía referencia y que compartía Lance Roberts, analista de RIA, Real Investment Advisors de Estados Unidos, que decía, en 2002, cuando hubo el recorte de tipos de interés, el mercado corrigió un 41%, en el año 2008 ya ni os cuento, ¿no? Con la caída del 55%, en 2018 24% de corrección, y aquí decía crash, ¿no? 2024, esto ya es aventurarse demasiado, ¿no? Y tirarse ahí el triple, yo no lo creo ahora mismo. No podemos decir nadie si crash o no crash. Esto es la realidad, ¿no? Lo que sí que podemos decir es que las bajadas de tipos, en muchas ocasiones en el pasado, sobre todo en la era moderna, desde el nuevo siglo, han sido recesivas y contractivas para la bolsa. Eso sí que es una realidad, ¿no? Que es a lo que te hacías referencia y en lo que tenemos que atender y vigilar. Yo creo que efectivamente, la campaña de resultados empresariales parece que no estamos tampoco poniendo tanto el foco y nos va a dar pistas de cara a lo que puede venir en los próximos trimestres, sobre todo por los forward guidance, no solo por los resultados per se, sino por las guías. Recordemos que son resultados semestrales y que en resultados semestrales es importante ver lo que dicen los CEOs de cara a qué va a pasar para el resto del año, incluso para el futuro. Ayer compartía, Antonio, que en Goldman Sachs se estaban entrevistando con compañías cotizadas que ellos siguen y estaban preocupados los CEOs con los que hablaban o los responsables, digamos, de esas empresas diciendo, tenemos el temor de que la apuesta por la inteligencia artificial y la implantación de la inteligencia artificial sea más lenta de lo que habíamos esperado y que esa lentitud al final no, digamos que no satisfaga las expectativas tan fuertes que se han creado en la bolsa. Creo que eso es un catalizador adverso que pudiera haber. Luego, si se cumplen, pues evidentemente la valoración es justa, ¿no? Pero si no se cumple ahí, puede haber alguna alteración, ¿no? Sí, clarísimamente. Vamos a ver, uno de los problemas, Héctor, que yo creo que hay ahora mismo en el mercado, es la enorme concentración que ha habido en unos pocos valores relacionados con la tecnología y especialmente con la inteligencia artificial en los último año y medio, 2 años aproximadamente, y que han sido los que realmente han tirado del mercado, ¿no? Porque, bueno, o sea, si, yo estoy viendo ahora mismo el SP 500, como digo, está pues prácticamente en máximos históricos, pues nos vamos al Russell 2000, que bueno, que lleva 2 jornadas subiendo con fuerza, pues si nos vamos un poquito para atrás, pues ni mucho menos está en máximos históricos, están los mejores niveles desde 2022, pero bueno, pues está francamente atrás. Entonces, aquí lo mismo pasaría con el Dow, ¿no? Que, bueno, pues es verdad que sí, se encuentra tocando ahí máximos, pero ha evolucionado, digamos, con unos números pues bastante peores a los del SP 500 y a los del Nasdaq. El SP 500 en lo que va de año ha subido un 18%, el Nasdaq ha subido un 22% y el Dow ha subido un 6,31, ¿no? O sea, esto lo que quiero decir
es que hay unos pocos valores que son los que están tirando. Y yo creo que en el anterior, en nuestra anterior intervención, Héctor, creo que hablamos de una cosa que era muy importante. No sé si la anterior u otra anterior, pero sí que fue aquí, desde luego, en este canal. Mm, Hablamos de una cosa muy importante, y es que, bueno, que a partir, yo creo, de ya no va a servir solamente la inteligencia artificial como poción mágica cuando una empresa dice inteligencia artificial, me va bien, tal, no sé qué. Bien, yo creo que a partir de ya los inversores van a empezar a ver, oiga, sí, vale, ¿y esto cómo se monetiza, no? O sea, quiero decir, o sea, las empresas esto lo pueden implementar, esa implementación va a ser cara, va a ser barata, va a ser lenta, va a ser rápida. ¿Qué es lo que va a dar a los trabajadores de esas empresas? Que les va a hacer aumentar la productividad. ¿Qué es lo que va a dar a los clientes de esas empresas? Y digamos, eso es lo que hay que focalizar ahora y coincide bastante un poco con lo que tú estabas comentando, con lo que tú estabas comentando ahora, ¿no? Entonces, bueno, si realmente las empresas son capaces de implementar todas estas técnicas de inteligencia artificial, que son muchas, amplias, variadas, diversas, y conseguimos ver resultados más o menos rápidos, pues bueno, probablemente el mercado pues siga teniendo soporte. Pero si vemos que esto tarda un poco y que hay alguna empresa o algunas empresas que nos dicen, oiga, es que poner esto en marcha es muy caro, eh, y no va a ir todo lo rápido que pensábamos, pues ahí, bueno, ahí se puede pinchar un poquito, se puede pinchar un poquito. Eso sí que puede ser un poco de pinchazo. No sé si de burbuja, pero sí pinchazo, digamos, de este tipo de valores, que, insisto, son los que han estado soportando desde luego a los índices americanos y también en parte a los europeos, con algún otro sector más, como por ejemplo el sector defensa o el sector lujo hasta hace relativamente poco tiempo en Francia, ¿no? Pero el sector industrial, pues no ha estado, mm. no ha estado a la altura, desde luego. Y desde luego que seguiremos hablándolo y comentándolo porque vamos a tener un camino largo, ¿no? De aquí a ver qué sucede a final de año, ¿no? Pero vamos a otra de las temáticas que comentaba y que seguramente sea lo más relevante que vamos a comentar en el día de hoy. Y es algo. Esto es algo que nos está comentando mucho Antonio y que compartía por aquí Cross Border Capital. Y es la situación de la liquidez y los problemas, la alta tensión que quizá pueda haber en China. Y me refiero a la parte de la liquidez. En otros contextos hemos hablado de cómo China y el mercado inmobiliario está en modo sangría absoluta, que esto puede reflejar determinados problemas en el sector financiero, y ahora lo que observamos, y según este gráfico que mide la liquidez, el índice de liquidez de los bancos centrales y el promedio a 6 meses, vemos que el Banco Popular de China está en modo sequía total. Hay un problema de liquidez súper importante. Esto no se está hablando mucho, parece que es un riesgo oculto, pero ¿tú cómo ves este tipo de datos? Y eso, Héctor, en un momento además en el que tienen que poner en marcha pues medidas que estimulen la actividad, ¿no? Quizás aquí, bueno, me voy a extender un rato, ¿no? Esta mañana cuando Mm, vimos este gráfico, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención. De China hemos hablado varias veces. sí. Evidentemente, o sea, China tiene problemas. El otro día creo que nos reñía en YouTube alguno de los oyentes porque dijimos algo así como que Estados Unidos inventa, China copia y mejora y Europa lo que hace es que legisla, ¿no? Y decía que China lleva inventando desde hace muchos años, es verdad, o sea, el avance tecnológico chino, o sea, es una cosa que es incuestionable, pero es verdad que ha venido con unas bases, digamos, de productos que venían tecnológicamente sobre todo de Estados Unidos, que ellos han sido capaces de coger y en algunos casos mejorar. Pero nos vale lo que seguimos, a lo que dijimos y lo que seguimos insistiendo y enfatizando, ¿no? O sea, China copia y mejora. Pero aunque hay algunas industrias que efectivamente pues están mejorando lo que copiaban, todavía les queda un poquito. Pero China, sobre todo, cuenta con un enorme problema, que es el sector inmobiliario. Mira, vamos a ver. Eh, el sector inmobiliario chino en 2022 estaba valorado en casi 90 billones de dólares, ¿no? Y esto suponía aproximadamente el 26% del valor inmobiliario mundial. Para que tengamos un poco en la cabeza las cifras que estamos hablando, ¿no?
eh, la inversión en el sector inmobiliario chino se consideraba una inversión segura porque ha ofrecido unos rendimientos magníficos en comparación con otras opciones de inversión, incluso teniendo en cuenta la reciente caída de los precios de la vivienda en China. Una inversión en una propiedad en 1998, a finales del año 2023, hubiera generado una rentabilidad en el entorno del 420%. Por ejemplo, un fondo que invirtiese en el índice bursátil de Shanghái habría logrado menos del 250%. Por lo tanto, se ha vendido además el sector inmobiliario como algo que era seguro y que era súper rentable, ¿no? Luego, según algunos estudios que hemos consultado, y los estudios en China, pues siempre hay que tomarlos con la debida cautela, igual que hay que tomar con la debida cautela china, ¿no? Por término medio, entre 2008 y 2022 se vendieron un 32% más de unidades de viviendas cada año que el número de hogares recién formados. Y aquí tenemos precisamente otro de los grandes problemas que alguna vez hemos mencionado que tiene China, y es Sí. su gran cambio demográfico, un envejecimiento enorme de la población. Y esto nos recuerda un poco a Japón, ¿eh? Que Entonces, luego hablaremos de Japón. Joder, que claro, luego lo claro, ¿qué es lo que, añadiremos a esto. claro, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando se están vendiendo un 32% más de viviendas en un país como China, que no tenía, digamos, una idea muy capitalista de inversión entre 2008 y 2022, un 32% más de viviendas de las que se necesitan para gente que se casa o que se une y que forma hogar, pues esto lo que significa, lo que sugiere es que el 32% de las viviendas urbanas vendidas en China se adquieren con idea de inversión, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Que mientras los inversores inmobiliarios, pues bueno, han tenido rendimientos favorables, pues todo ha ido bien, todo era perfecto. Pero en el momento que esto deja de pasar, en el momento que esto deja de ocurrir, pues se producen bajadas muy fuertes de precios. Incluso nos encontramos, bueno, pues con imágenes que hemos visto todos en los medios, o sea, esos fenómenos de ciudades fantasmas, ¿no? Que se extienden por toda China con edificios hechos tal. Si os acordáis, ¿no? Los que nos seguís desde aquí, desde España, os acordáis la famosa ciudad aquella que se hizo en Seseña, ¿no? Que Sí, estuvo, la del pocero, estuvo ¿no? años, estuvo una década y media con los edificios hechos y era absolutamente invendible aquello, ¿no? Bueno, pues esto imaginaros al nivel de lo que es China y el tamaño que tiene China, ¿no? Entonces, bueno, aquí, claro, lo que pasa con esto es que, digamos, la burbuja se para. Esto nos recuerda bastante a lo que en su momento vivimos aquí. Los que lo están pasando mal son los bancos, porque los bancos han tenido que financiar todo eso y ahora no están teniendo el retorno ni de préstamos que han dado que se les devuelvan. Y además, como esto ha generado alguna que otra pérdida, pues esto también está impactando en sus balances, ¿no? Y en sus cuentas de resultados, ¿no? Entonces, hay un problema, como digo, importante. Entonces, bueno, sí se habla de medidas que pueden proporcionar un cierto apoyo fiscal al sector. Puede haber también ayudas, pero al final esto está ocurriendo en un momento en el que, bueno, pues China tampoco está creciendo al ritmo que crecía, que tiene muchas dificultades internas, lo que decíamos antes, el envejecimiento de la población, que tiene también mucha contestación interna con el giro político que ha dado China, que pasó, digamos, de un comunismo suave o capitalismo incipiente, o llamarlo como queráis, a ser otra vez un poquito más duro, ¿no? Y entonces, claro, el problema aquí es que la recesión inmobiliaria tiene una importancia tan grande para la economía china y el daño potencial que puede causar es tan grande que esto da un poquito de miedo, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos con que China, bueno, sí crece, pero desde luego no crece a los ritmos que crecía. Y bueno, podemos ver que entre el año 2021, con todo el tema del COVID, en 2020,
y hasta 2026, pues lo que podemos ver incluso es una reducción del 10% en el PIB acumulado, digamos, desde lo que era el PIB pre-COVID a lo que podía ser en 2026, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy preocupante por lo que hemos dicho antes, por la dimensión que tiene el sector inmobiliario chino y por el efecto tan terrible que puede tener en los bancos chinos. Y de ahí, pues bueno, también ese gráfico que tenemos ahí, que al final, claro, se necesita liquidez y esa liquidez no existe, es No existe. complicado, ¿no? Claro, y por eso no te extraña que durante muchísimos meses China haya comprado tantas reservas de oro, que ahora las ha parado en los últimos 2 meses. Es muy, muy llamativo, pero claro, viendo el gráfico de cómo están secos de liquidez por parte del Banco Popular de China, pues lo entiendes. Y también otras informaciones que salían aquí, que publicaba aquí CNWire, que decía que el Banco Popular de China iba a hacer recompras al día siguiente de repos inversos con tasas fijas, según las condiciones de mercado. En fin, ha habido muchas informaciones al respecto de cómo estaban utilizando estos mecanismos para intentar dotar de liquidez y problemas que podían saltar en los próximos días. Y claro, aquí la duda es: ¿qué va a hacer China? No le queda otra que devaluar su moneda, que devaluar el yuan. Ya estamos viendo que está sufriendo también con respecto al dólar. Y si este encaje, y además con Donald Trump amenazando desde la barrera, ¿no? Que enseguida va a estar, y bueno, que sean los demócratas, también van a tener prácticas más proteccionistas o de guerra comercial con respecto a China, pero claro, esa batalla entre el dólar y el yuan va a seguir vigente, y a China parece que no le queda otra que devaluar su moneda si quiere tirar hacia adelante. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, tiene serios problemas de liquidez. ¿Y esto cómo puede afectarnos al resto? Esa es la siguiente derivada, ¿no? ¿Cómo afecta al Sí, mundo la devaluación del yuan y siendo ellos la fábrica, ya no tanto, ¿no? Pero eran la fábrica del planeta y ahora también en términos de exportación tienen gran impacto, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar esto? y además, Héctor, es que, bueno, ellos están viendo, antes te decía, que el crecimiento pues no es el que era, ¿no? Y yo creo además los actuales niveles de crecimiento, ¿no? Que se habla, bueno, pues no sé, para 2024 un 4,9%, un 4,5%, en 2025 se decía que China creciendo por debajo del 5 era un problema, pero en cualquier caso me da lo mismo el 4,9 que el 4,5 que el 5. Estos crecimientos lo que hacen es alejar a China del concepto de economía emergente. ¿Por qué? Pues porque además tenemos en Asia a una serie de países, por ejemplo, pues no sé, la India, ¿no? Pues espera un crecimiento del 7,9% para este año, ¿no? Y en la India, sin embargo, no hay el problema de población que sí que hay en China, y allí, digamos, el gobierno es, digamos, tiene un matiz, digamos, mucho más convencional, tanto en cuanto lo entendemos en Occidente, ¿no? Entonces yo aquí lo que estoy viendo de alguna manera es que, bueno, pues que China ha ido copiando, ha ido calcando la situación por la que pasó Japón, ¿no? Si el crecimiento de China eh, baja todavía más, pues bueno, vamos a ver algo parecido a lo que ocurrió con Japón, que ha pasado por años de escaso crecimiento, por movimientos deflacionistas. El IPC que salió el miércoles, me parece que Hmm. fue también, estuvo prácticamente en niveles 0,2 creo que fue, o sea, muy, muy bajo, ¿no? Y entonces, pues esta idea, ¿no? de comparar China con Japón, como China no se despierte pronto de su letargo económico, pues de alguna manera podría vivir la misma situación que ha vivido la economía japonesa durante muchos años, ¿no? Y ya que mencionas Japón, porque la alta tensión y estos problemas ocultos que pueden salir a la palestra en cualquier momento, que de momento son riesgos y que para terminar siendo problemas tiene que pasar un tiempo y ver si se arreglan o no, pero otra de las fuentes de tormenta eléctrica la encontramos en Japón, tú mismo lo has dicho, pero es que ahora Japón, mira lo que comentaba Bloomberg, ¿no? Es probable que Japón haya entrado en los mercados de divisas por tercera vez este año para apuntalar el yen poco después de que se conocieran los datos de inflación en Estados Unidos del jueves. El yen está sufriendo una barbaridad al punto de lo que vemos aquí en pantalla. Perdonad, esto es el gráfico anterior, pero este gráfico que publicaba por aquí Global Markets Investor a través de las redes sociales, y cómo el yen está en niveles
mínimos con respecto al dólar en 38 años. Máximos, diríamos, si lo medimos con respecto a yen, dólar yen, que yen dólar, ¿no? 38 años, ¿eh? Con lo que decías de Japón. Tiene un problema muy serio Japón, y si ese es el camino que queremos copiar en Occidente y en China, yo creo que el problema lo tenemos nosotros, ¿eh? Si este es el modelo de empobrecimiento mayúsculo. Sí, clarísimamente, es que está, o sea, está ahí, o sea, quiero decir, no hay nada más que mirar lo que pasó allí y es lo que hay que intentar que no pase. O sea, pues China lo tiene más fácil en el sentido que lo tiene más cerca y lo pueden ver mal. Lo que pasa es que la solución es sencilla y claro, Japón al final pues también vive mucho de sus exportaciones, ya no es efectivamente como era hace algunos años, pero es que bueno, es un poco, o sea, China está calcando de alguna manera la evolución de la economía japonesa de de las últimas décadas, ¿no? Y entonces, bueno, a mí un poco el miedo que me da de esta situación en países pues que bueno, que tienen el trasfondo que tienen es que en algún momento, ¿no? Eh, pues tengan alguna intención de, bueno, pues de desviar la atención de los problemas internos del país de otra manera, ¿no? Quiero decir que vuelen misiles, ¿no? Y esto, pues sí que sería una situación realmente catastrófica para todo el mundo, ¿no? Claro, decías, China puede repetir o puede caer en los mismos errores que Japón. También te digo que añado Europa y Estados Unidos por el tema del endeudamiento, no por otros motivos, pero sobre todo por el tema del endeudamiento. Y claro, recordemos que Japón en su momento pasó una crisis inmobiliaria brutal. Luego fue Estados Unidos y Europa quien pasó por una crisis inmobiliaria brutal, y ahora es China quien pasa por una crisis inmobiliaria brutal. La parte de China que lo está tapando un poco o bastante, porque es una economía que yo creo que va a dos velocidades, es el impulso tecnológico, la innovación tan fuerte, el apostar por energías, ¿no? Por tanto energía nuclear, renovables, etcétera, la apuesta por el vehículo eléctrico, que se están convirtiendo en los número uno, están queriendo ser punteros en determinadas industrias. Y eso es lo que les está salvando de una recesión, yo creo, muy bestia, ¿eh? No te digo Claro, corta, sino muy bestia. eso es así, Héctor, pero también hay que ver que efectivamente el tema de los vehículos eléctricos, pues es verdad que tecnológicamente son muy avanzados, pero también es verdad que están muy dopados. Las empresas Mm. fabricantes de automóviles chinas están muy dopadas, están recibiendo desde hace ya muchos años muchas ayudas importantes. China además lo ha hecho muy bien en ciertos países de África, donde tiene una materia prima importante para todo lo que conlleva el automóvil eléctrico, ¿no? Sobre todo el tema de construcción de baterías. Y bueno, pues puede haber un problema. O sea, aquí qué es lo que va a pasar en el momento que ya ha ocurrido, ya ocurre en Europa y como gane Trump en Estados Unidos, ya veremos también que empiecen a subir los aranceles, que se vean, digamos, estranguladas sus exportaciones o si no estranguladas, sí reducidas notablemente y que ellos, digamos, como consecuencia de eso también, actúen en una guerra comercial desmedida contra los productos que les estamos vendiendo desde Occidente. O sea, la situación va a ser nefasta para todo el mundo. Y todo eso, como tú decías, en un entorno de endeudamiento salvaje, tanto o sea, en el mundo occidental, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Claro, el tema es, lo que decías, China tiene que gastar para seguir en esa espiral, ¿no? Y para intentar crecer y dopar sus compañías y tirar. Y por aquí por el chat nos decían que la única que genera beneficios a día de hoy es BYD, que es la de vehículos eléctricos, y que, bueno, que es la que tiene, digamos, mejores perspectivas en el contexto ahora mismo. Pero claro, si tienes escasez de dólares, no escasez, o bueno, tienen muchas reservas de dólares, pero si tienes que tirar de las reservas de dólares que tienes y tienes que estar obligada a devaluar el yuan, al final estás devaluándote con respecto al exterior. Si te devalúas con respecto al exterior porque Estados Unidos tiene la moneda reserva, por mucha deuda de Estados Unidos que tengas, que ya se están descargando de ella, estás eliminando un factor de fuerza que previamente tenías y que ya dejas de tener. Y yo creo que ese es el principal problema que puede tener China de cara al futuro, que se habla que va a adelantar a Estados Unidos, y yo digo, cuidado, porque Estados Unidos, insisto, tiene la moneda reserva,
tiene otros problemas. Occidente somos los países que más consumimos en todo el mundo, y si no te consumen porque te ponen unos aranceles espectaculares, vamos a ver cómo creces. Lo que dices tú, vamos a ver si llueven misiles, que es mi principal Y miedo. claro, claro, o sea, el problema es ese, el problema es que a ellos se les va a frenar el crecimiento, se les va a generar un problema interno importante, porque, bueno, al final eh, han hecho ahí una especie de mix capitalismo, comunismo, capitalismo intervenido, no sé exactamente cómo llamarlo, que sí, que está muy bien. Pero, bueno, la gente se te puede poner nerviosa y tienes, insisto, al lado también a la India, que ahí sí que está creciendo, ahí sí que hay una población joven que crece mucho, que demanda mucho y bueno, o sea, todo el tema relacionado con la deslocalización, pues cada día puede ser más evidente y ahí el miedo un poco que yo tengo es que esta gente, pues bueno, se salga por la tangente en algún momento, buscando, bueno, lo que eh, si analizamos históricamente años atrás, como han comenzado muchas guerras, pues han comenzado con un trasfondo económico muy, muy importante, ¿no? Has dado en la tecla de una cosa muy importante, que es la demografía, que me parece súper importante también, porque recordemos que la pirámide poblacional de China se está, digamos, está empezando a tener más holgura por la parte central. Ya no es una pirámide clásica, sino que se está empezando a invertir. No tiene nada que ver con la India. Justamente lo buscaba ahora, creo, no sé si se puede ver ahí, la amarilla es la India, que es la normal, y la de China ya veis cómo está la pirámide de población. Pues claro, estamos yendo a un modelo chino demográfico que va a empezar a ser como los países occidentales, en la que hay más población mayor que joven, y esto es un riesgo para el sistema de pensiones, que ellos lo tienen público, y para otras mucha serie de cuestiones, ¿no? Mientras la India no. Ahí hay un riesgo de China importante. Y también, ojo Antonio, el tema de las clases medias, que cada vez hay más clases medias en China, Claro, y que llegará, y que esto se ha hablado muchas veces en petits comités, claro, ¿no? Y claro. si se levantan las clases medias contra el sistema, ¿qué? ¿Qué pasa? Claro. Es que ese es el problema, Héctor, que realmente hace 25 o 30 años no había clase media en China, o si había era mínima, ¿no? Y ahora no, ahora en China la clase media, sobre todo en las grandes ciudades, es muy importante, es lo que hay, ¿no? Y claro, si esa gente lo empieza a pasar mal, pues se puede empezar a cuestionar cosas que antes no se cuestionaba. Y si el gobierno chino se encuentra con que dentro de sus fronteras tiene algún lío que otro, pues a lo mejor intenta desviar la atención a otros sitios, ¿no? Desde luego que sí, 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 desde luego que sí. Que es así, que es un foco que Esto es un tenemos poco que de vigilar. política ficción y, Sí, bueno, pues se puede entender como que, bueno, pues que es una opinión un poco agresiva o escandalosa, ¿no? Pero bueno, yo insisto que uno ya es mayor y ha visto cosas, ¿no? Y las que no ha visto, pues las ha estudiado. Y entonces yo, no sé, invito a los asistentes a que vean cómo han empezado las grandes guerras en la historia de los siglos, ¿no? Siempre ha habido importantes problemas económicos, ¿no? ujú. Volviendo a, dejando este tema aparcado, que creo que lo hemos abordado en más profundidad, quería comentarte, regresando a los mercados, algo que me ha llamado mucho la atención y que publicaba JP Morgan, y te lo pasaba también hoy por privado cuando hemos hablado esta mañana. Digo, mira este gráfico, como me parece que ilustra algún problema que pueda haber en los mercados a futuro. Y además me decías, sí, sí, nosotros desde el broker estamos creando cuentas de manera importante todavía. Y esto lo que evidencia es que está relleno a saco el mercado ahora mismo de inversores minoristas. Es más, tiene más minoristas el mercado que en 2021 en el furor post pandemia y que en el año 2000 con la burbuja de las.com. Esto hay dos lecturas y las dos complementarias además. Uno, pues que hay determinado frenesí, está claro, y dos, que hay más educación financiera, porque los techos cada vez son más altos, ¿no? Y que cada vez el minorista tiene menos barreras para entrar al mercado. Y esto es cierto, hay más democratización a la hora de invertir. Pero es cierto que ver estos niveles de minoristas dentro del mercado, pues puede asustarnos pensando en el futuro. No sé cómo lo ves tú.
Pues yo, Héctor, a ver, alguna cosa estamos de acuerdo y en otra no lo estoy. Efectivamente, ahora mismo, claro, alguien que mira los mercados, ¿no? Y dice, bueno, pues el S&P 500 no para de subir, lleva unos cuantos años subiendo con fuerza, y al final es lo que se fija todo el mundo, ¿no? Que luego otras bolsas no lo están haciendo igual de bien, pero al final la gente mira esto, los periódicos, los titulares es lo que se ha ganado con Nvidia, lo que se ha ganado Mm, con Microsoft, lo que se ha ganado con Apple y todas estas cosas, ¿no? Todo esto, pues bueno, está muy bien, ¿no? Luego, hoy en día, los inversores cada día tienen más medios para acceder a invertir fácilmente, ¿no? Cada vez somos más los brokers online, aunque bueno, aquí en España pues tenemos muchas regulaciones, en Europa también, pero por ahí fuera pues las cosas no son tan claras. Y bueno, y luego está la parte de la educación financiera. Yo estoy seguro que los señores que asisten a canales como el tuyo, y por eso yo aquí estoy cómodo, eh, sí que tienen educación financiera y si no la tienen, intentan tenerla, intentan acercarse a este tipo de foros. Bueno, pues para que a alguien de vez en cuando les recordemos, oye chicos, está muy bien, la bolsa está subiendo mucho, pero tener cuidadín porque esto no, o sea, esto no es ad eternum para arriba, ¿no? Mientras que lamentablemente, pues también sabemos, porque lo sabemos, porque nos llaman clientes o potenciales clientes todos los días, oiga, me han engañado. He hablado con no sé quién que está en no sé qué sitio, casi siempre en zonas, pues aquí, pues en Europa, en Chipre, por ejemplo, y me han dicho, oiga, ponga usted aquí 5.000 que ya verá, esto le va a valer 25.000 en un ratito. Y se han terminado, o sea, se han quedado sin los 5.000, por supuesto los 25.000 no los han visto y demás, ¿no? Y a mí un poco me llama la atención que hay veces que recibes llamadas y que comentas eh, y dices, bueno, a ver, o sea, cuidado, cuidado a ver dónde vas a invertir mm, porque puedes tener un problema. Entonces yo, no sé, o sea, por mi parte, por eso siempre me gusta participar en este tipo de canales, en este tipo de foros bueno, donde hay gente que realmente, o sea, entiende lo que estás diciendo y entiende lo que estás hablando. Y si no lo entiende, lo pregunta, que es magnífico. Lo de preguntar está francamente bien. Y cambiamos opiniones. Esto ya a ti te lo he claro, decir muchas veces. Oye, aquí no venimos a dar recomendaciones a nadie, aquí venimos a total. reflexionar en voz alta. No tenemos el café delante porque estamos cada uno en un sitio, pero podríamos tener el café delante y bueno, y estamos hablando un poco de todas estas cosas. Pero a mí hay veces que me da miedo. Yo te voy a contar un poco como anécdota y voy a contar a los asistentes que yo el único problema que he tenido, no una vez, sino dos veces con clientes, han sido clientes a los que no les he querido abrir la cuenta. Y no les he querido abrir la cuenta porque realmente, Porque les pues veías bueno, un o sea, poco ludópatas o... sí, 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 sí. O sea, Ya, yo, ya, o no, sea, es que el claramente mundo les está dije, lleno mire, de yo, gente claro, ludópata, ¿eh? O sea, claro, yo con esto no voy a colaborar, o sea, es mejor que claro, vaya usted al bar y que eche en la maquinita el euro y le dé al botón y se sale entre rojos gana, que venga usted aquí, porque es que luego además cuando pierden va a decir que le hemos engañado y nosotros al revés. Bueno, pues se enfadaron mucho y tal, luego no pasó nada porque obviamente, claro, o sea, nadie te puede decir nada porque no hayas querido abrir una cuenta a alguien que realmente ves que tiene un problema, ¿no? Pero sí total. que yo pido y os doy las gracias. Insisto, a todos los que tenéis estos canales, yo ya soy un poquito mayor y me gusta, me agrada ver que, bueno, pues que hay gente formándose, que tienes todos los días una cantidad enorme de pinchazos, de gente que escucha, que opina, que comenta, que está de acuerdo o en desacuerdo, es fantástico, pero bueno, que hay reflexión, ¿no? Entonces esto está muy bien, pero cuidado con el minorista generalizado. Yo tuve una vez un jefe que decía, cuando salgas de casa, te subas en un taxi y el taxista te hable de bolsa y el portero te hable de bolsa, cuidado, porque puede ser que la bolsa esté un poquito elevada. Eso es Y como lo de esto es lo que Rockefeller, yo ¿no? veo, esto es lo que yo veo en este gráfico que nos muestras, ¿no? Que, Sí. por favor, cuidado, ¿no? Sí, no, digo, esa frase es muy parecida a la de Rockefeller que decía cuando mi limpiabotas me hable de bolsa, entonces es cuando hay que vender, ¿no? Es un poco
Es un poco ese contexto, ¿no? Esa famosa frase del magnate, ¿no? Histórico de Estados Unidos. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que antes los máximos de los minoristas, yo creo que hay un spread entre el máximo del 2000, por ejemplo, del 2021 y del 2022 que vemos allá en pantalla. ¿Por qué? Porque creo que hay más acceso al mercado y hay más gente. Yo creo que mira, creo que hay mucho minorista ludópata, estoy completamente de acuerdo contigo, que hay mucho minorista ludópata y que ve esto para forrarse y se mete en cuentas fondeadas y apalancado y no sé qué, y esto me parece horrible, la verdad, y sobre todo nos hace un flaco favor a los que intentamos hacer contenido responsable, porque los contenidos de redes sociales de otros creadores que dicen y te prometen forrarte con poco dinero, hacerte millonario, me parece que están estafando a la gente y es muy peligroso todo esto. Y eso es parte del mercado que tenemos ahí. Pero hay otra parte del mercado del minorista que sí que se indexa, hace aportaciones periódicas, piensa en el largo plazo, y por eso creo que el techo del 2020 perdón, el techo del 2024 que estamos viendo ahora es mucho más elevado que el que vimos en el año 2000. No sé si me Sin explico. duda. Sin duda, porque además en el año 2000 había mucha gente que se quedó en casa, que tenía miedo, que no gastaba y decidió ahorrar, que está muy bien. Y ahora, pues, gente que lo que vemos también es gente que ha cogido el ritmo efectivamente, de seguir ahorrando, de seguir previendo qué es lo que puede pasar más adelante en el futuro y de ir, bueno, pues de irse preparando y de irse dotando de un colchón para dentro de unos años, pues que, bueno, los temas. Eh, que puede generar esa curva demográfica que veíamos antes con las pensiones, pues que no les pille lo menos posible. No, no, esto es magnífico. Pero yo es que me gustaría verlo infinitamente más. O sea, a mí me gustaría ver Sí. eh, chavales de 20, de 22, de 23 años que cuando empiezan a hacer sus primeros trabajos, ya sean actividades o sea, ligadas a la formación profesional, ya un poco más mayores, pues actividades ligadas a carreras universitarias, gente que encuentre trabajo, me gustaría que fueran capaces sistemáticamente cada mes de decir, bueno, voy a meter en la hucha una cantidad y además no me voy a limitar a meterlo en la hucha en el banco de la esquina que me diga que compre el fondo A o el fondo B, que es el que está comercializando en cada momento, Mm. sino voy a tener yo opinión, voy a tener parte. Voy a acertar o me voy a equivocar, pero voy a ser responsable de mis ahorros y responsable de mis inversiones. Y si esto es así y lo vemos ahí, pues es magnífico, ¿no? Total, mira, yo por matizar un poco, sí, yo creo que estamos de acuerdo, ¿eh? O sea, que yo creo que estamos plenamente de acuerdo. Lo que pasa, o bueno, plenamente, a lo mejor podemos, en algunos puntos no, pero más o menos en el contexto estamos. Pero ya que escribe por aquí Loc52 José en el chat, que muchas gracias por comentar, y dice: en el 2000 no había ni por asomo tantísimos nuevos inversores no noveles dentro del mercado. En esa época Internet no daba para abrirse cuentas con decenas de brokers que te permiten, perdón, operar en bolsa desde casa. Claro, por eso ¿En yo qué creo que año, hay más perdona, que perdona te Héctor, permiten operar en bolsa desde casa, pero dice. en qué año decía? En el año 2000, dice. O sea, en la época de la burbuja de las En el año .com. 2000 sí, sí, no, clarísimo, no, en el año 2000 no Sí, había nada, no, no, claro. obvio, sí, Sí que había minoristas, lo que pasa es que tenías que hacerte cuenta con el. Yo me acuerdo, ¿no? sí, sí, Mis sí, clarísimo, familiares, muchos, clarísimo. muchos de mis familiares invertían en bolsa, pero tenían que llamar al banco y dar las Sí, órdenes sí, y, sí, 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 y era luego complicadísimo, era era más complejísimo, sí. complicado, pero es verdad que el minorista, también te digo, tenía peor acceso a la información. Es que esto da para Total, un sí, debate sí, muy, muy largo, ¿no? Peor acceso a la clarísimamente. información, más ruidos. Bueno, también da mucho ruido las redes sociales, pero era un contexto diferente. Yo creo que ahora hay más minorista porque se ha democratizado, hay más gente que está más formada dentro del mundo minorista, pero hay mucha gente del mundo minorista que son ludópatas y que no están formados, que lo ven como un casino y que hay un problema. Entonces yo creo que hay de los dos. Y por eso creo que el pico está Completamente. más alto. Yo creo no sé si se me entiende bien o no, pero yo creo que el pico está más alto porque hay más acceso al inversor minorista que antes. Y hay dentro de esa parte un inversor minorista que sí está formado y hay otro que no está formado. Entonces distorsiona mucho los mercados y también por eso pivotan los índices tanto. También hay mucho minorista que está dentro del mercado de opciones y que en el año 2000 no sabían ni lo que eran las opciones financieras. Y las opciones Correcto. financieras se están moviendo muchísimo en los mercados últimamente, las 0DT, etcétera. Mucho el contexto del mercado de opciones. Entonces yo creo que se puede entender el contexto actual,
viendo cómo se ha democratizado más la inversión y que esto tiene riesgos, evidentemente, para el futuro, pero que también hay que entender que el mercado ha cambiado y que ya el suelo de inversores minoristas, cuando esto se depure, que se depurará, no va a ser el mismo suelo que vimos en 2020, yo qué sé, o en 2018, por ejemplo, la corrección del 2018. Será un suelo más Clarísimo. alto. No sé si Sí, se me no, no, entiende. clarísimamente, sí, sí, no, si esto es así, o sea, el año 2020, el año famoso del COVID, que todos nos metimos en casa, o sea, yo me acuerdo que los primeros meses no dábamos abasto a atender las llamadas que nos llegaban y los clientes que se abrían cuentas era gente que efectivamente, o sea, conocía la operativa, sabía de qué iba, sí, sí, esto es cierto, esto es así. Totalmente, sí, sí. Vamos, yo creo que queda claro, ¿no? Decir por el chat si os ha quedado claro el concepto, porque yo creo que es interesante. Mira, Giruflax nos decía que el mundo de la inversión lo han gamificado, es decir, lo han hecho como un juego, como un game, ¿no? Dice, y ya hasta los brokers patrocinan equipos de fútbol, son en algunos casos equiparables a casas de apuestas, etcétera. Bueno, depende de qué brokers. Vamos a saber también diferenciar. Depende de qué brokers. Pero sí, entiendo lo que dices. Sobre todo ya os digo que determinadas plataformas que han querido llegar al minorista de manera muy fácil y vendiendo la parte de apalancamiento. Yo creo que si vendes mucho la parte de apalancamiento y te incides mucho en la parte de apalancamiento, decir, oye, inviertes en Nvidia con un 5 por y te vas a forrar. Ahí yo creo que estás engañando, estás generando un tipo de negocio para mí nocivo y que tiene ciertos peligros. Pero no todos los brokers hacen eso. Y de hecho vosotros desde eBroker para nada, es todo lo No, contrario. Vais no, en el no, mundo opuesto. justo todo lo contrario. Además, a ver, yo también tengo que decir, yo con los reguladores, pues hay veces que me meto, ¿no? Porque bueno, porque toca meterse con ellos, pero he de decir que los reguladores en Europa y especialmente aquí en España son muy rígidos con esto. O sea, el problema es que ahora mismo todo lo que es eh, Internet, ¿no? Todo el mundo digital. Claro, cuando tú aquí a un cliente le pones pegas para que abra una cuenta porque ves que, bueno, que no lo tiene claro, que no sabe, que tal, y luego se va y se mete por ahí en la web y sale un broker de no sé cuantitos, que son dos señores detrás de un teléfono y le montan un lío, pues ahí digamos que hay menos control con esa gente, ¿no? Luego todos nos llevamos la mala fama. Pero no, no, evidentemente, o sea, nosotros estamos súper regulados, tenemos que cumplir con una serie tenemos que cumplir una serie de restricciones y de temas que, bueno, muchas veces los clientes, de hecho, se quejan y nos dicen, oye, es que quiero abrir una cuenta y me estás poniendo todas las dificultades del mundo. No, no, mira, estoy cumpliendo lo que me dice mi regulador, punto. Si te va bien, bien, y si no, pues ya lo siento yo, pero lo que no queremos luego es tener problemas. A lo que queremos es hacerle entender a todo el mundo que es muy importante eso, o sea, que tomen ellos sus decisiones de... O sea, nosotros, por ejemplo, en eBroker ni en ClickTrade damos recomendaciones de compra o de venta. Podemos darlas de forma general, que esto pues lo hace mi compañero Raúl Calle, lo hago yo, pero de forma muy general y advirtiendo siempre, señores, esto no es una recomendación. Esto es algo que yo pienso y usted reflexione sobre ello y tome la decisión que tome, pero tómela usted. O sea, nosotros no gestionamos carteras, por decirlo de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, un servicio de sistemas automáticos de trading que es tan absolutamente, o sea, está tan absolutamente reglamentado, regulado y hay que cumplir tantas cosas para poder acceder a ese servicio que al final pues se queda muy limitado, ¿no? Y el regulador lo entiende como una forma de gestión, pero nosotros no tomamos la decisión de decir vamos a comprar Nvidia o vamos a vender Microsoft, vamos a ponernos largos aquí o cortos allá. Son Claro, sistemas que están chequeados, que están testados desde hace mucho tiempo que a todos los clientes les advertimos, oye, ojo, que esto hasta ahora ha sido así, lo cual no quiere decir que desde pasado mañana no lo sea, ¿no? Porque hay siempre muchas variables que intervienen en un sistema que pueden, o sea, que pueden hacer que el sistema no funcione, ¿no? Pero bueno, es así. Esto es algo muy importante que ahora que me das la oportunidad, yo lo digo, o sea, a los que están al otro lado, ¿no? Los que nos están escuchando, los que nos están viendo, siempre que veáis a alguien que os promete grandes rentabilidades, salir corriendo, salir absolutamente. corriendo, Es un salir buen... corriendo. Y las rentabilidades, si las ganáis vosotros con vuestras decisiones. Y Total, unas veces totalmente. ganaréis y otras perderéis.
con lo que os diga Héctor, con lo que os diga yo, con lo que os digan otros intervinientes, vosotros simplemente lo que hacéis es pensarlo, reflexionarlo y sacar vuestras conclusiones y tomar vuestras propias decisiones. Y habrá veces que estemos acertados y si nos habéis hecho caso, entre comillas, pues fenomenal. Habrá veces que habremos metido la pata, ¿no? Desde luego, yo con Héctor hablaba esta mañana, decía, a ver, es que esto lo vemos complicado. Digo, ya Héctor, pues lo vemos complicado desde hace 2 años y la bolsa no para de subir. El que me haya hecho a Claro. mí caso y que le haya dicho alguna que otra vez, oye, chicos, cuidado porque veo todos estos problemas, pues espero que no hayan sido muchos, ¿no? Porque si no, pues fíjate tú qué lío, ¿no? Pero lo importante es escuchar esas reflexiones y luego sacar tus propias conclusiones. No, Pero que nadie te diga, oye, vas a ganar un 30% en no, un no, no, eso ratito. nunca, eso nunca. Y es lo que decía antes, que me alerta de mucho creador de contenido fake de redes sociales, ¿no? Que busca protagonismo a base de estafar a la gente, ¿no? Básicamente. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso. Y lo que te decía esta mañana también, digo, se puede ver negro, pero también te puedes adaptar al mensaje, ¿no? Te puedes adaptar a que lo ves negro y que luego ponerte largo en bolsa, ¿no? Sabiendo que la fiesta está. El problema es que te paren la música y te pillen dentro con el carrito de helado, pero que hay que saber Tú el otro adaptarse día, a los tú el otro mensajes, día, ¿no? Héctor, dijiste una cosa bueno, al final yo creo que nos estábamos despidiendo y tal, y no nos dio mucho tiempo. Dijiste, voy a vender algunas posiciones y voy a comprar oro porque quiero irme el verano un poco cubierto. Bueno, pues es que un poco, al final la idea es esa, de, oye, o sea, con el mercado para arriba y en máximos es muy difícil vender renta variable y decir, bueno, y aquí me quedo, ¿no? No, Mm. lo que decimos es, bueno, pues vete poniendo etapas, vete poniendo referencias y vete cubriendo posiciones, ¿no? Por ejemplo, los derivados, aquí aprovecho para decirlo, Sí. nacen para cubrir posiciones de contado. Se utilizan muy especulativamente, oiga, utilizan los derivados para cubrir sus carteras. Y que por cierto, en eBroker tenéis, sois los líderes en España de derivados, para decirlo, que lo sepáis, tenéis ahí el enlace que os lo ha pasado Chris en el chat para que echéis un ojo a la plataforma de Antonio, que lleva muchos años en ello y es un broker consolidado aquí Bueno, en yo territorio solamente, español. Héctor, aquí puedo decir una cosa, que somos, creo que el único broker en España que tenemos tiempo real gratuito por parte de CME, porque tenemos un volumen razonablemente importante. Ellos entienden que comercialmente a nuestros clientes les pueden dar tiempo real gratuito porque realmente luego les llegan operaciones, ¿no? Estamos muy orgullosos de ello, ¿no? Pues eso, echadle un ojo. También en YouTube lo tendréis ahí en el comentario fijado. Este broker, que ya os digo que le echéis un ojo para derivados, que merece la pena. Y en el comentario fijado lo tenéis y en la descripción del vídeo lo pondremos también. Yo creo que es buen colofón para terminar esta charla. Recordar simplemente también, si lo estáis viendo eso en diferido, que dejéis vuestro like, vuestro comentario, qué os ha parecido, lo que hemos dicho de China, de todo este contexto, de los mercados ahora, este debate que hemos tenido. Comentad vuestra opinión por ahí en comentarios. Si no conocéis el canal, suscribíos si os ha gustado el contenido. Y lo dicho, Antonio, y también aquí en directo, por cierto, seguid el canal, seguidme en Discord, uníos a toda mi comunidad. Y Antonio, un placer tenerte por aquí. Ya nos vemos después de las vacaciones, así que tengas muy buenas vacaciones. Feliz mes de julio, yo me voy la semana que viene, ya lo sabes, y ya en agosto estaremos aquí al pie del cañón, así que nos vemos en agosto. Fenomenal. Muy bien, pues un abrazo, Héctor, para Cristina también y para todos tus seguidores y buen verano. Pues un abrazo a todos, gente, pasad muy buen fin de semana, nos vemos el lunes 5 de la tarde con las claves, la parrilla va a ser cortita la semana que viene, de lunes a miércoles, lunes las claves, martes va a estar por aquí Juan Ramón Rayo a las 6 de la tarde, ya os lo anticipo, y miércoles haré análisis en solitario, así que semana corta pero muy intensa, no os lo podéis perder, os lo anuncio ahora por los canales, y que paséis buen fin de. Chao, hasta la próxima.